Entre la guerra y la paz de Betancur a Santos. Este capítulo inicia y se cierra con dos propuestas de paz de diferentes índoles, para dar respuestas a momentos coyunturales de la historia colombiana. La propuesta de Betancur coincidía con la opción voluntarista de expansión de la FARC, mientras que la de Santos parte de la opción tomada de la FARC de abandonar la lucha armada y buscar la solución política del conflicto. En los gobiernos de Barco, Gaviria, Samper y Pastrana, negociaciones de paz, y en los gobiernos de Uribe Vélez, la negación de la existencia del conflicto interno. La propuesta de paz de Belisario Betancur, periodo 1982-1986, y la primera expansión de la guerrilla. Una ley de amnistía propuesta en 1981 y aprobada en 1982 en el mes de noviembre por el Congreso de la República de Colombia, abrió la puerta para que bajo el gobierno de Belisario Betancur se firmara el acuerdo de la Uribe con la FARC, la Autodefensa Obrera, el Ejército Popular de Liberación y el M-19. En este acuerdo se llegó a un cese bilateral del fuego, la suspensión del secuestro y la apertura de espacios políticos para la guerrilla. Como resultado de este proceso surgió la Unión Patriótica, partido político formado por desmovilizados de las guerrillas sentadas en la mesa. El partido se constituyó como alternativa política en 1985. Estas conversaciones no fueron exitosas debido a que el presidente Betancur no tuvo el apoyo político necesario para aprobar lo acordado con las FARC, quienes finalmente se retiraron de las mesas de negociación en 1987, y las guerrillas continuaron sus acciones bélicas en el territorio colombiano, entre ellas la toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del M-19, alegando el incumplimiento de las negociaciones por parte del gobierno. A esto se suma que tras la conformación de la Unión Patriótica, se inició la persecución directa a sus integrantes por parte de grupos paramilitares, fuerza del Estado y narcotraficantes, que terminó en el exterminio físico e ideológico del partido, con excepción de algunos representantes que consiguieron exiliarse. A pesar de esto, las negociaciones se mantuvieron con la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, el Movimiento Armado Quintín Lame y el M-19. Negociaciones e integración territorial. El Plan Nacional de Rehabilitación de Virgilio Barco, en el periodo 1986-1990. Durante la legislatura del presidente Virgilio Barco, se llegó finalmente a un acuerdo de paz con el M-19, el Ejército Popular de Liberación, el Movimiento Armado Quintín Lame. El acuerdo incluyó un cese de actividades unilaterales de acciones militares de la guerrilla a cambio de condiciones de desmovilización y reinserción, y la posterior expedición de la nueva ley de la amnistía, que además de conceder indultos a los miembros del M-19, ordenó la liberación de guerrilleros presos por delito de rebelión y asonada. Debido al genocidio de la Unión Patriótica, los intentos de acercamiento con las FARC fracasaron y éstas continuaron con sus planes de expansión. Para el año 1989 habían celebrado su 7ª conferencia. Las negociaciones con la FARC y el ELN no fueron fructuosas en este periodo. Sin embargo, se logró desarrollar un conjunto de programas de rehabilitación en zonas periféricas para recuperar la presencia del Estado en el territorio. El plan se denominó Plan Nacional de Rehabilitación. Además, durante este periodo se inició el proceso para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Reforma constitucional y apertura económica bajo el gobierno de César Gaviria, en el periodo 1990-1994. En 1990, el presidente César Gaviria, recién posesionado, ordenó el ataque a la Casa Verde, centro de mando de las FARC. El ataque, dirigido a los altos mandos de la FARC, Alfonso Cano, Manuel Marulanda Vélez, Raúl Reyes y Timochenko, se llevó a cabo el mismo día en que se votaban las elecciones de los miembros que integrarían la Asamblea Nacional Constituyente. Este episodio marcó el rompimiento oficial de cualquier intento de acercamiento existente con las FARC
iniciado por el gobierno de Betancur. En 1992 se logró por primera vez concretar una mesa de negociaciones conjunta con el ELN, la FARC y el miembro remanente del Ejército Popular de Liberación a través de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, grupo que pretendía coordinar el accionar de las guerrillas en Colombia. La mesa se instaló inicialmente en Caracas, Venezuela. Tras el golpe de Estado en el vecino país, la mesa se trasladó a México. Por primera vez se logró llegar a una agenda de negociaciones. No obstante, en marzo de 1992, 2 meses después de iniciadas las negociaciones, se supo del secuestro y muerte en cautiverio de Angelino Durán, exministro de Defensa, motivo por el cual se suspendieron finalmente las negociaciones. Aunque las negociaciones con la FARC y el ELN fracasaron, el gobierno de Gaviria logró, gracias a la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente, la reintegración en la vida civil del movimiento M-19, del Ejército Popular de Liberación, del Movimiento Armado Quintín Lame, del Partido Revolucionario de los Trabajadores en el año 1992 y de la Corriente de Renovación Socialista, una disidencia del ELN en 1993. La crisis de gobernabilidad y el giro estratégico de la guerra, Ernesto Samper, 1994-1998. Este gobierno adelantó el proceso de negociación más importante hasta el momento con la guerrilla del ELN. Para este momento, muchos líderes del ELN se encontraban presos en la cárcel de Itagüí, mientras que en los territorios el ELN intensificaba la práctica del secuestro. En este contexto y bajo un pacto de negociaciones por un acuerdo humanitario, Werner Maus, un asesor alemán, se reunió con los mandos del ELN en el año 1996 y acordó un viaje a Europa con ellos y el gobierno colombiano para el inicio de las negociaciones. El lugar de las reuniones fue Maguncia, Alemania. Allí se realizaron las llamadas conversaciones de Maguncia, que concluyeron en 1998 con la firma de un preacuerdo en Madrid, España, que no se concertó debido a que se infiltró en la prensa. Aunque habían sido productivos los avances con el ELN, el acuerdo no tuvo repercusión alguna, ya que durante las negociaciones murió el cura Pérez, jefe de esta guerrilla, y se creó un vacío de autoridad que no permitió el avance de las conversaciones iniciadas. Sumado a esto, el ELN continuó secuestrando y realizando ataques, y el presidente Samper enfrentó la peor crisis política de la historia del Ejecutivo al verse involucrado en relaciones con el narcotráfico. En concreto, se acusó al candidato liberal de haber financiado su campaña electoral con dineros provenientes del narcotráfico. A este proceso se le conoció en Colombia como el llamado Proceso 8000. Y complicó aún más el establecimiento de un proceso de paz. Finalmente, cuando parecía que se estaban estableciendo las condiciones para iniciar un proceso de paz, el ELN realizó un atentado en el oleoducto central de Machuca, Antioquia, que dejó más de 70 personas muertas. Este hecho marcó el fin de las negociaciones. Identificación de la guerra en medio de los diálogos de paz. Andrés Pastrana, 1998-2002. El presidente electo Andrés Pastrana y el comandante de la FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez Tiro Fijo, en la que se acordó la desmilitarización de 42.139 kilómetros cuadrados, donde se reubicarían las tropas de la FARC-EP y se harían los diálogos. Esta zona de distensión, que abarca 5 municipios, San Vicente del Caguán, La Macarena, Uribe, Mesetas y Vista Hermosa, entró en operación en octubre de 1998 y el proceso de paz inició en enero de 1999. Durante las negociaciones se logró definir la Agenda Común por el Cambio, con 12 temas a tratar durante las negociaciones. El proceso se extendió 3 años, entre 1998 y 2002. En los que sufrió de numerosas interrupciones debido a la violación de derechos humanos, secuestro, expulsión de autoridades locales y otros delitos cometidos dentro de la zona desmilitarizada.
En 1999 se firmó el Acuerdo de Caquetania para establecer una comisión internacional de verificación para la superación de la crisis. Sin embargo, este acuerdo fue desestimado por la FARC-EP, alegando que no admitirían comisiones internacionales para vigilar el comportamiento de las partes, aduciendo a su falta de facultad y autoridad. En el año 2000, la FARC-EP anunciaron el lanzamiento de un brazo político, Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. Un mes después, el gobierno suspendió los diálogos por el secuestro de un avión de Avianca, la principal aerolínea colombiana, que finalmente aterrizó en San Vicente del Caguán. 5 meses después de la crisis que produjo este secuestro, se celebró el Acuerdo de los Pozos, por el cual las partes decidieron retomar las negociaciones. Finalmente, en octubre del 2001, el gobierno colombiano y la FARC-EP suscribieron el Acuerdo de San Francisco de la Sombra, por el que las partes se comprometían a iniciar discusiones sobre el cese al fuego. Pocos meses después de su posición, Andrés Pastrana reinició los contratos con el ELN y realizó la reunión de Río Verde, en la que participaron gobierno, sociedad civil y delegados del ELN, con el fin de discutir una zona desmilitarizada en el sur de Bolívar y Magdalena, medio antioqueño, e instalar allí los diálogos formales. En 1999 se concretó el despeje de la zona. Se convocó a los gobiernos de Noruega, España, Suecia, Francia y Cuba y se creó la Comisión Facilitadora Civil para los diálogos con el ELN. A pesar de todos estos esfuerzos, la desmilitarización de la zona fue imposible debido a movilizaciones de población, aparentemente impulsadas por grupos paramilitares, y el proceso se estancó. De forma paralela, se levantaba la mesa de conversaciones del Caguán con la FARC-EP y fue imposible volver a retomar los contactos con el ELN, que aseguró que el gobierno estaba incumpliendo sus acuerdos, además de dejarlos en un segundo plano. Es sabido que la prioridad de las negociaciones del periodo Pastrana fue la negociación con la FARC-EP. En definitiva, ninguno de los dos procesos prosperó. Recuperación militar del territorio y desinstitucionalización. Los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010. El gobierno de Álvaro Uribe se caracterizó principalmente por la política de seguridad democrática, política de defensa y seguridad democrática 2002-2006, política de consolidación de la seguridad democrática 2006-2010, enfocada en la lucha frontal y directa contra las FARC-EP, el aumento del gasto militar y la profesionalización de las Fuerzas Armadas para derrotar militarmente a las guerrillas. Desde el 2002 y de manera paralela se buscaron acercamientos con las guerrillas y con las Autodefensas Unidas de Colombia. Con estos últimos se logró un proceso de paz que terminó en su desmovilización. Ya en el 2003 se habían logrado acercamientos para la negociación de un acuerdo humanitario con las FARC para el canje de secuestrados por presos gracias a la labor de mediadores y facilitadores como la Iglesia, Piedad Córdoba y Hugo Chávez. Se habla de que en el 2006 se hizo un primer intento de acercamiento con la guerrilla mediante una carta que incluía la voluntad del gobierno para negociar, ofreciendo una zona desmilitarizada para el encuentro de 868 kilómetros cuadrados, que incluían los municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca. Entre otras cosas, de esta manera no se recibieron respuestas por parte de las FARC-EP. En el 2009, nuevamente se inician acercamientos adelantados por el Alto Comisionado para la Paz, Frank Perl. Esta vez se logró el acuerdo para realizar encuentros exploratorios secretos en Brasil, sin ningún tipo de concesiones ni cese de hostilidades. En marzo del año 2010, el gobierno de Colombia envió una carta de comunicación oficial constatando la voluntad de negociación del gobierno. Las FARC-EP rechazaron el ofrecimiento del gobierno e hicieron saber al Alto Comisionado que no negociarían con el gobierno Uribe, pero que estarían dispuestos a plantear la posibilidad de diálogo con un nuevo presidente. Así pues,
Fue esta la base para el inicio de las negociaciones con las FARC-EP en el gobierno del presidente Santos. Múltiples fueron los intentos de iniciar un proceso de paz entre este gobierno y el ELN. Unos meses después de la toma de posesión del presidente Uribe, el ELN dejó saber al gobierno su intención de continuar a la búsqueda de la paz, y el gobierno confirmó la existencia de acercamientos con la visita del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, a Itagüí, departamento de Antioquia, en Colombia, donde se encontraban recluidos Antonia Galán y Felipe Torres, miembros del ELN. Las negociaciones se extendieron 26 meses, pero la crisis diplomática y política con Venezuela, surgida durante la legislatura del presidente Uribe, dificultó el desarrollo de los diálogos. Finalmente, cuando el ELN negó a cumplir las condiciones inamovibles del gobierno y afirmó que lo que bloqueaba el avance era la negación del gobierno de la existencia de un conflicto armado, la crisis humanitaria, las causas sociales, políticas y económicas del conflicto, la ausencia de espacio para la participación de la sociedad civil y la falsa negociación con los grupos paramilitares separaron las conversaciones. Señales de optimismo. Algunas reflexiones sobre el gobierno de Juan Manuel Santos, 2010-2014. Poco tiempo después de asumir su mandato, Juan Manuel Santos inició acercamientos a las FARC-EP con el fin de terminar la confrontación más importante del conflicto armado interno colombiano. Los diálogos de paz iniciaron con las reuniones exploratorias el 1 de marzo del 2011 y el 18 de octubre del 2012. Se instalaron los diálogos en Oslo, Noruega. El 24 de agosto del 2016, las delegaciones del gobierno de Colombia y las FARC-EP anunciaron que llegaron a un acuerdo final, integral y definitivo, que se firmó en Cartagena de Indias el 26 de septiembre del 2016, pero no fue ratificado por un estrecho margen en el plebiscito refrendario del 2 de octubre del 2016. En los días siguientes, Santos empezó a negociar con la oposición posibles cambios al acuerdo de paz con las FARC-EP. El 12 de noviembre, mes y medio después del plebiscito, se logró la renegociación y la modificación de los acuerdos con las FARC-EP, tomando en cuenta los argumentos y objeciones de los promotores del no. Ratificado el acuerdo en el Congreso para su implementación a partir del 1 de diciembre de ese año. Los principales puntos negociados en los acuerdos son los siguientes. El primero, política de desarrollo agrario integral. Las FARC-EP han enfocado su propuesta agraria en la creación de los que éstas llaman territorios campesinos, que serían territorios de propiedad de la colectividad y manejados por los personajes que la comunidad eligiese para tal fin. Una vez se firmen los acuerdos, los territorios campesinos gozarán de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural en la administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia comunitaria. Segundo, participación política. Las FARC-EP han pactado unas zonas afectadas por el conflicto y el abandono, donde el gobierno nacional se compromete a crear en estas zonas circunscripciones transitorias especiales de paz. A su vez, se ha señalado un aumento del presupuesto de los partidos políticos y una especial atención a los partidos que surjan de los diálogos de paz, como el partido de las FARC-EP, tanto para su acceso en medios como para la difusión de sus programas. 3. El fin del conflicto. Ceremonia de firma del cese al fuego durante los diálogos de paz en La Habana, el 23 de junio del 2016. La dejación de las armas por parte de las FARC-EP para su reintegro o ingreso a la vida civil por efectos del marco legal para la paz. Proyecto que define la suspensión de procesos judiciales a subversivos. Cuarto, solución al problema de las drogas ilícitas. Las FARC-EP
Plantearon priorizar la erradicación manual como principal método de erradicación de drogas, en concertación con los cultivadores y productores de drogas ilícitas. Se acordó que los cultivos de las plantas que correspondan a usos ancestrales no se pueden erradicar. 5. Víctimas. Las FARC-EP han señalado que el reconocimiento de las víctimas será por colectivos y habrá un reconocimiento de la calidad de víctimas colectivas al movimiento gaitanista, a la Unión Nacional de Oposición, al Frente Democrático, al Partido Comunista Colombiano, a la Unión Patriótica, al Movimiento a Luchar y al Frente Popular, entre otras organizaciones políticas. 6. Mecanismo de refrendación de los acuerdos. Las FARC-EP han insistido en que el método de refrendación de los acuerdos fuera una Asamblea Nacional Constituyente que tuviera 141 integrantes, tanto elegidos como surgidos de cuotas de participación asignadas. La Asamblea estará compuesta por representantes de las fuerzas guerrilleras, en número que será definido como parte de un eventual acuerdo final. Por su parte, el gobierno insistió en un plebiscito que avalara los acuerdos, el cual fue aprobado por el Congreso de la República a finales del 2015, mediante proyecto de ley, y que pasó a revisión por parte de la Corte Constitucional, quedando avalado a mediados del 2016, dando un lapso de 30 días para realizar la consulta popular después del acuerdo final que se firmará en el 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena de Indias. El gobierno y las FARC-EP acordaron el 23 de junio del 2016 la refrendación a través del plebiscito según el fallo de la Corte, cuya fecha de realización será el 2 de octubre del 2016, una semana después de la firma oficial de los Acuerdos de La Habana. Estos acuerdos le valió a Juan Manuel Santos el Premio Nobel de la Paz 2016. El anuncio de la concesión se realizó a las 11 del viernes, el 7 de octubre del 2016, por la presidenta del Comité del Parlamento Noruego para el Premio Nobel de Paz, quien manifestó el Comité del Parlamento Noruego para el Premio Nobel de la Paz ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2016 al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, por sus decididos esfuerzos para llevar más de 50 años de guerra civil en su país a su fin. Una guerra que ha costado la vida de al menos 220.000 colombianos y desplazado a cerca de 6 millones de personas.